Cosa nueva en mi vida. Mi matrimonio también fue destruido. Ha sido destruido por el diablo, el enemigo, el Señor lo ata y lo reprende en esta hora. Pero Dios es más poderoso que Él. Aleluya. Más poderoso que Dios no hay nada. Amén. Yo he creído que Dios, primeramente, restauró mi relación con Él. Aleluya. La mía con Dios. Porque al romperse mi relación con mi esposa, ese matrimonio que yo llevaba tan bonito con ella, desde un principio, que el diablo se metió, fue roto. Pero esta vez, que fuera destruido mi matrimonio, que yo me fui a mi casa, y mi esposa orando por mí, y ya hubo un tiempo que ella me decía, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a regresar al hogar? Yo decía, yo no voy a regresar. No quiero regresar. Ya esto se acabó. Yo voy a hacer mi vida. En mi rebeldía. Pero también en esa rebeldía estaba como distanciado de Dios, del Espíritu Santo. Iba a la iglesia, pero iba y no iba. No quería que el pastor me cogiera y me llamara, oye, ven acá para darme consejos, hablarme de matrimonio, darme palabra de Dios para mi matrimonio de restauración. Y yo huía. Y en este huir de la presencia, de los consejos de mi pastor, también estaba huyendo de la presencia de Dios. Ay, Dios. No quería ser restaurado, yo mismo no quería que Dios restaurara mi matrimonio. Pero ya Dios lo había unido desde el principio. Porque dice la palabra de Dios que lo que Dios unió no lo separó. Yo quería separarlo ya. Pero gracias a Dios, no quiero hacer el testimonio tan largo, que en mi trabajo, yo tengo un visitaje, yo manejo visitaje. Pero Dios permitió de que yo tocara con un siervo de Dios, que me dio palabra de Dios, que me trató tan amablemente, porque solamente Dios hace eso, tan amorosamente. Y yo sudado, y ya cuando me iba a despedir de él, dice, dame un abrazo. Y yo, pero ¿cómo me vas a abrazar si yo ando todo sudado y todo lleno de sudor? Y yo, no importa, dame el abrazo. Decía el siervo de Dios. Y él vino desde Estados Unidos, y por cosas de Dios lo puso en mi camino. Y este siervo de Dios me dio un CD, que se lo dio a los pastores de la iglesia de acá del varón, del siervo de Dios aquí. Y él dice, bueno, este CD yo lo traje para pastores, pero Dios me dice que te dé uno. Y ese CD, cuando lo pongo a oír en mi casa, era sobre restauración de matrimonio. Una enseñanza del pastor Maldonado. Ay, Dios. Y Señor, no puedo resistir más tu palabra. Como Jonás cuando estaba en el pez, dentro del pez. Tengo que volverme a ti. Y luego entonces, ya vengo aquí, cosa de Dios, restauro mi matrimonio, vuelvo con mi esposa, hablo con ella, nos perdonamos, hacemos las paces, estoy allí con ella, pero luego entonces Dios envía acá al varón. Dice mi hermano, vamos allá, casa acá de Israel, a la iglesia acá de Israel, que hay un siervo de Dios, hay un profeta de Dios, que tiene palabra de Dios. Yo digo, el domingo, entonces vengo aquí, escucho palabra de Dios, Dios me sigue animando, Dios me sigue, el Espíritu Santo sigue tratando con mi vida. Ha sido restaurada ya la relación mía con Dios. Pero este jueves tuvimos un encuentro de hombres en casa de nuestro hermano Juan y la hermana Mayra. Y allí Dios le puso la tapa al pozo. Gloria al Cordero, gloria al Cordero. Taller de matrimonio. ¿Cómo debe ser el matrimonio? ¿Cómo debe ser el esposo? Gloria a Dios. ¿Y cómo debe ser la esposa? Dios le puso la tapa al fuego para que no se abriera más. Eso ha sido sellado con Dios. Y yo le doy la gloria y la honra a Dios. Porque me ha restaurado mi matrimonio, pero primero me ha restaurado mi relación con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre de Dios. Tienda su mano hacia acá. Aleluya. Hay una unción de restauración aquí sobre la casa.
Dios mismo está moviéndose en medio de nosotros y está restaurando. Amén. No se vaya de este lugar sin recibir la restauración de su familia, de su matrimonio. Amén, porque es lo que Dios específicamente ha estado haciendo en esta semana y está sellando. No se esconda de la presencia de Dios, no huya. Como él estaba oyendo de su relación con Dios, de lo que Dios estaba hablando en su corazón, de lo que el Espíritu Santo de Dios estaba hablando en su corazón, no podemos hacerlo en nuestra fuerza. Tiene que ser el poder de Dios. Amén. No podemos en nuestra fuerza. Tiene que ser el poder sobrenatural de Dios. Padre, gracias. Gracias por lo que has comenzado y has sellado, Dios. Es solamente para tu gloria y tu honra, Dios. Es para ti, Dios. Tú eres glorificado. Gracias. Porque a partir de hoy, aleluya, una unción nueva ha sido desatada, mi Dios, En el nombre de Jesús. sobre tu iglesia Reino en Victoria, para la restauración del matrimonio. Todos aquellos, profetizo eso, todos aquellos que vengan a estar bajo esta atmósfera, En el nombre de Jesús. bajo esta cobertura, aleluya, será restaurado toda relación de familia, de hijos, de matrimonio, en el nombre de Jesús. Porque Dios es un Dios restaurador. Yo decreto en el nombre de Jesús que el espíritu de Elías ha sido desatado sobre su iglesia, Reino en Victoria. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. La prosperidad de Dios, aleluya, el favor de Dios y la gracia de Dios están sobre ti, sobreabundantemente. Aleluya. Declaro que todo lo que toque en tus manos, que todo lo que toque en tus manos será prosperado, aleluya, en el nombre de Jesús. Y que ese visitarse que Dios te ha dado, aleluya, Sí, Señor. que ese visitarse que Dios te ha dado, aleluya, es para que por todo el territorio, por toda la ciudad, por toda esta nación, por todo este territorio de la isla de la juventud, aleluya, tú estés declarando palabra de Dios. Por ahí andan los taxis, alabando al mundo, con música del mundo, pero su visitarse, aleluya, va a traer, aleluya, alabanza, adoración, decreto sobre este territorio. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Declaro, aleluya, que de ahora en adelante, aleluya, eres un instrumento para traer, aleluya, para demostrar el evangelio del reino, aleluya, en este territorio. Decreto en el nombre de Jesús, a ti hecho fuera todo espíritu de religión, ahora mismo, en el nombre de Jesús, a ti hecho fuera todo espíritu de legalismo, todo espíritu, aleluya, que no viene de Dios, se va de tu vida y desato sobre ti, aleluya. Imparto sobre ti, desato sobre ti, aleluya, un espíritu de oración y adoración en el nombre de Jesús. Aleluya. Y decreto en el nombre de Jesús que eres una alabanza caminando en el nombre de Jesús. Decreto en el nombre de Jesús que eres una alabanza caminando, 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 caminando en la isla de la juventud. Oh, gracias, Cristo. Dale la gloria a Dios, gracias.